Episodio 6. El gran reto del relevo generacional. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Método Arcano, el arte de delegar y liderar. Hoy hablaremos del relevo generacional. La importancia de entender el relevo como un proceso estratégico, no emocional. De entender que es fundamental soltar para que el legado crezca. Que transferir una empresa no es solo ceder el control, sino preparar, acompañar, confiar. Bueno, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. ¿Con ganas? Aquí sentado uno está gustísimo. Tenemos un tema muy interesante también, como otros que venimos compartiendo a lo largo de esta nueva temporada, y es el relevo generacional. Muchos de nuestros clientes están en pleno proceso y además recordábamos hace un ratito que, digamos, en la previa, recordábamos que hace un año muchos empresarios segovianos de reconocido prestigio y demás se sentaban en nuestro Chester, en ese formato que teníamos presencial, para compartir sus experiencias en cuanto al relevo, ¿no? Han venido las dos partes del relevo, los que sueltan y los que cogen, que no sé qué es más retador de las dos, no sé cómo lo ves tú. Pues me venía una pregunta cuando estabas hablando, que es ¿cuándo empieza el relevo generacional? O sea, ¿en qué momento un empresario se plantea, ostras, todo un relevo? ¿No? Y viene la experiencia que hemos tenido con empresarios en el que nos ha tocado, ¿no? Un padre, me viene un cliente, ¿no? O sea, es un señor que tiene 60 y pico años y ya quería jubilarse, pero no quiere jubilarse. El empresario realmente, o sea, si preguntas al empresario, ¿tú te quieres jubilar? Nunca. Realmente en el corazón no quiere jubilarse, ni quiere vender su empresa, ni quiere cerrar su empresa. Para mí, quien piense esto, que eso es real, para mí está asociado a un concepto de agotamiento, cansancio, las personas todo el día con problemas, ya quiero descansar, estar tranquilo. Va a estar más asociado a eso que de corazón quiera realmente desprenderse de la empresa, jubilarse. Creo que el concepto de jubilación en el mundo empresarial yo ni lo apoyo ni creo que sea real, porque es como yo hasta que no me muera, esto es lo que yo he creado y me gustaría hasta ahora. ¿De qué manera estoy? ¿De qué manera puedo como empresario ir transformando el rol en la empresa? De cuando tenía 20 años o 20 y pico años y monto la empresa, cuando tengo 30 y la empresa está creciendo más y empiezo a generar equipo, cuando tengo 40 y ya tengo posición en el mercado de marca y tengo 50 y empieza ya a facturar más y a ser más sólida, no sé cuántos, y cuando tengo... ¿Cómo voy adaptando ese rol para cuando llegue la jubilación que socialmente nos han dicho, que cuando tenga 65, no sé cuántos, yo puedo tener ese nuevo rol, que no me tengo que, no necesito irme a casa y sentarme en el sofá y ver qué pase la vida, ya tengo el dinero, la vida resuelta? Tenemos, en el caso de este cliente, dice, si yo no tengo problemas económicos, cuando un empresario tiene 60 y pico años, tiene una empresa, la estabilidad económica es algo que lo ha conseguido. Y como, pero yo quiero seguir aquí y quiero seguir, pero, y si pudiese mi hija quedarse con ello, pues perfecto. Pero yo no sé si es mi hija la que se tiene que quedar y cómo yo sé si es ella, y tampoco quiero yo meterme porque emocionalmente mi perspectiva, mi manera de verla es diferente y él empezó a los 60 y pico años a planteárselo, cuando estaba casi ya jubilado, ¿no? Y otros nos dicen, joder, pues yo tengo 50 y pico años, pero ya como que yo creo que tengo que ir soltando, aprendiendo a delegar, aprendiendo a soltar el control para luego después estar preparado y cuando ya me jubile, pues que mi rol sea de otra forma. Como decíamos, estabais charlando antes de empresario a mentor, de padre a mentor, ya, o sea, ¿cuál es el nuevo rol? O sea, ¿cuál es el nuevo rol del empresario, el empresario que se jubila y no se jubila? ¿Qué es lo que quiere y cómo hacemos esa transición? Y creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Es como, ¿qué quiere el padre? ¿Qué quiere el hijo? ¿Cuáles son las cualidades del padre? ¿Cómo las cualidades del padre han llevado la empresa hasta aquí? Y cómo las cualidades del hijo, que es diferente al padre, va a poder llevar la empresa a otro nivel. Pero las cualidades son diferentes, las motivaciones son diferentes, la forma de ver la vida es totalmente diferente. Las capacidades de comunicación, la tecnología, todo lo que hoy en día es la sociedad, cuando el empresario que tiene 60 años nació y se desarrolló, no tenía. O sea, esto no estaba en el campo, pero ahora está en el campo y está su hijo que va a hacer una transformación que puede ser radicalmente diferente a lo que le ha planteado muchas ideas. Pueden ser como, wow, o sea, a mí se me ocurriría esto.
cómo entras a la empresa, escuchas al padre, escuchas al hijo, entiendes que el padre tiene que coger un rol diferente, soltar el control, dejar confiar en el hijo va a tomar decisiones que a lo mejor no son 100% como las de él. ¿Cómo se hace todo este movimiento, ¿no? Y desde mi punto de vista es un movimiento, lo decimos siempre, tranquilo, calmado, pero hay que estar en ese día a día, ¿y cómo le hablo a mi hijo? Porque la relación entre un padre y un hijo, un padre no tiene que ser, puede ser un sobrino, puede ser varios socios, y es que mi sobrino que se está quedando. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo os comunicáis? Esa comunicación es familiar, empresarial. Hay que romper ese vínculo, ese formato de vínculo y decir, familiar está aquí y empresarial está aquí. ¿Cómo comunicas tú con él? ¿Cómo habláis? Hay que transformar esa comunicación porque él ya va a ser un líder en la empresa. Ya no es tu sobrino o es tu hijo, no, es el líder. El que va a visionar, es el que hay que coger su visión, su forma de verlo, darlo valor y al final dar la tuya en qué se conectan las dos visiones, fusionarlas y que él sienta que puede canalizar tu visión, que tú sientas que él puede sostenerlo y además puede ser él, pueden hacer todo, igual que tú como empresario. La empresa te permitió expandirte como ser humano, crecer como persona, como relacionarte con vínculos con otros empresarios, tus ideas llevarlas. Él ahora quiere lo mismo. ¿Cómo se lo puedo dar a la vez que sigo alimentando la base de la empresa, la base de dónde nació esto, de la filosofía familiar, si es un relevo de primera generación, segunda, tercera? ¿Cómo sostengo esto a la vez que lo permito la transformación de este ser que tiene otras ideas, pueden ser tangenciales, pueden ser de una manera, ¿no? Eso para mí es el reto, ¿no? La empresa familiar es un milagro. A mí me parece un milagro cómo pueden llevar empresas a siguiente nivel y de varias generaciones y van manejando todo esto. Y me acordaba en este caso concreto de Pedro Palomo, que estuvo acompañándonos en nuestro Chester y nos contaba un poco su visión y cómo lo veía él y el trabajo que tiene que hacer uno con el ego de si hasta ahora tenía un valor de un 90% todas mis ideas, todo lo que yo proponía, mi visión, ¿dónde quedo yo ahora? ¿No? Es como, ¿dónde queda todo eso? Y hacer eso de una forma en la que uno trabaja la autoestima, la humildad, va controlando el ego. Esto de por sí en cualquier empresa es muy complejo. Teniendo el condicionante de empresa familiar ya es el tope de gama, ¿no? Ya entran las emociones a flor de piel, ¿no? Es lo que tú dices. En una cena familiar ¿se habla o no se habla de la empresa? ¿Quién escoge si es este hermano o este hermano? ¿O el primo, que no está ni en la empresa? Me ha venido una situación en Perú, un cliente que tenía una empresa de consultoría parecido a esto, hacía coaching, ¿no? Era más individual, hacía esas preguntas y luego tenía un restaurante mix Perú-española y era una familia muy, digamos, muy abierta a todo lo nuevo y sigue siendo, ¿no? Son gente que está abierta a la transformación, al trabajo personal, etcétera. Y dentro de la estructura estaban el hijo en un lado, luego estaba también la mujer, estaba él, estaba el otro hijo, estaba él. Era toda esa mezcla de cualidades, características, cada uno. Iba a decir de su padre y de su madre, han tenido padre y de la mi madre, pero es que no tenían nada que ver. Y la forma de liderar del padre, o sea, y la relación entre el padre y un hijo, la madre y el hijo, y cómo o sea, era un mix, ¿no? En el que, fíjate, estabas en la empresa ahí y estaba hablando el padre con un hijo, pero luego la madre tenía un vínculo con el hijo, con lo cual, ¿cómo pones límites? ¿Cómo ubicas? Fue un retazo, una transformación, es decir, cómo el sistema está bloqueado, no sabemos cómo, pese a que el restaurante tiene un potencial, está trayendo a gente, lo que pasa es que estos vínculos que están de esta manera están entorpeciendo, ralentizando, cómo entras ahí y sacas el potencial de cada uno y te das cuenta que algunos tienen que estar y otros están por estar, están porque sí, porque es su obligación, es su responsabilidad, pero de corazón no lo sienten y lo hacen por el padre o lo hacen. Hay una maraña ahí que cuando entras a sentarte con uno, con otro y a entender y lo pones encima de la mesa, todos dicen, wow, esto era lo que estaba pasando, es verdad, hijo, haz el camino que tienes que hacer. Pues yo sí me quiero quedar, papá, pero de esta manera, me gusta, qué bueno, pues la verdad es que yo a veces me meto, no sé cuántos. Esas conversaciones tan profundas emocionales con el padre, con el hijo, hay que entender a cada uno individualmente y después unirles a todos y decir, chicos, ¿cuáles? Mira, este es el camino, uno de los hijos, me acuerdo que, de hecho, el otro día lo veía en redes, es actor.
es actor, cantante, el chaval pues, es bueno, ¿no? Y veía fotos que estaban en Inglaterra haciéndose fotos. Ya no está en el restaurante, está viendo el restaurante. Y seguro que va al restaurante y se llena el corazón de que ese fue donde él arrancó, donde sus padres le dio la oportunidad de empezar a expresar todas sus capacidades y que su padre más con eso le apoyaba en la parte musical, en la parte no sé cuántos. Y ahora está viajando por el mundo, disfrutando y haciendo lo que le gusta, ¿no? Quiere decir que eso se ha transformado desde un lugar que fue entrar en la emoción, entrar en el vínculo y trabajar el desapego del vínculo para que el propio negocio crezca y cada uno del vínculo también crezca, dentro del negocio o fuera del negocio. Porque claro, cuando tienes un relevo generacional, imagínate que es lo sencillo, un padre y un hijo. Bueno, hay que trabajarlo. Hay que trabajar el vínculo con el padre. 2 padres con los hijos. Y que uno es veterinario, el otro es farmacéutico y el otro sí que se queda en la empresa y está arreglando coches. ¿Cómo se hace todo ese movimiento cuando hay unos activos, cuando hay unos vínculos emocionales, hay unos intereses? ¿Cómo me explico? O sea, ¿cómo se hace todo esto? El manejo emocional, o sea, entrar desde B Consulting cuando hacemos esto es como el objetivo que es poner en orden la estructura. ¿Quién es cada uno? ¿Por qué está aquí cada uno? ¿Qué es lo que quiere cada uno? ¿Qué es lo que quiere el padre? ¿Realmente qué quieres? Yo lo que quiero es jubilarme, estar tranquilo, pero poder venir a la empresa. Dar un paseo, lo hemos hablado muchas veces. Si tú como empresario, cuando hacemos este cambio de la estructura de comunicación vertical, la estructura de roles horizontal, el que desarrolla más el talento y la capacidad es el empresario. Se hace más empresario, más líder, sus ideas son mucho más, se canalizan mucho más rápido. Entonces, cuando le preguntas al empresario que va a hacer el relevo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres jubilarte? Pues quiero esta forma, vamos a por ello. ¿Y quieres que sea tu hijo? ¿Y qué quieres de tu hijo? Hombre, pues me gustaría que mi hijo llevase la empresa, no sé cuántos, ¿no? Claro, ¿cómo va a querer? Un padre quiere que su hijo... Ah, perfecto, te gustaría, ¿no? Y a la vez te gustaría que la empresa siguiese. Sí, y luego vas con el hijo. Oye, ¿y tú qué quieres? Pues la verdad es que, bueno, a mí la verdad es que siempre me ha gustado, como decía este chaval, la música y cantar y ser actor, o sea, me gustaba, pero claro, yo siempre he creído que esto no era para mí, porque claro, ¿sabes, no, Óscar? Que decir, ser actor, la vida siempre es como todos quieren que ser actores y cantantes, no sé cuántos, pero tengo la ilusión ahí. Y como... ¿Y la empresa por qué estás aquí? Bueno, porque al final tengo que sacar el dinero de algo, de algún lado, ¿no? Y es ayudar a mis padres y no sé cuántos, pero ¿de corazón? ¿Te apasiona esta actividad? ¿Te apasiona esto que tu padre lo ha construido desde abajo, desde una pasión por lo que cree? Que yo creo en esto. En este caso es una empresa de coaching. Yo creo en esto, en escuchar al otro, en no sé cuántos, ¿no? Y es como, lo vivía con una pasión y él no tenía esa pasión. Ponía ese ejemplo, ¿no? Es como, bueno, entonces vamos a hablar. El padre quiere una cosa, el hijo quiere otra. ¿Cómo podemos llegar a un punto, un formato en el que el hijo puede estar en la empresa como socio no sé cuántos, que lleve, por ejemplo, la parte de mensualmente tiene que haber unos resultados, no sé cuánto, y una estructura, que esa estructura se mantenga desde un rol que el hijo puede desarrollar sin que tenga que ser en el mismo formato del padre. Y ahí es donde en esa escucha empiezas a dar forma a un sistema en el que el empresario se jubila y el formato que tiene es, yo puedo ir a mi empresa sin exigirme esto, sin exigirme otro, sino que sigue funcionando y yo puedo ir a dar un punto de vista, a dar otro, pero sin tener que implicarme, sin tener que ir a apagar fuegos, ¿no? Ahí nuestra aportación más interesante, yo creo que podemos hacer y que en muchos casos aplicamos desde B Consulting, yo creo que es la labor de mediación, ¿no? En la comunicación. Porque al final... a lo mejor todos tienen las mismas motivaciones, pero ¿quién lanza la piedra? ¿No? A mí me gustaría, imagínate, que el relevo pues, lo llevara mi hijo, pero mi hijo está trabajando en otra ciudad, en otro sector que no tiene nada que ver, tal. ¿Quién lanza primero? ¿El hijo o el sobrino de turno? Oye, papá, o oye, tío, yo podría participar en la empresa, o ellos que piensen que esa persona puede tener esas capacidades. Yo creo que ahí es una de las aportaciones que nosotros hacemos más interesantes. Traemos a esos perfiles, conocemos a esos perfiles, sea para quedarse o no, pero desde luego para escuchar su punto de vista, porque al final relevos son, herederos son, y su participación tienen de una manera u otra, ¿no? Teniendo un rol en la empresa o no. Y fíjate, has dicho esa parte de mediación, y lo hemos hablado esta semana, que la comunicación, me acuerdo cuando hacía los másteres de comunicación y me decía Joaquina, dice, la comunicación es escucha, ya está. Y yo, escucha. Y decíamos, y con esto, si aprendéis esto, ya se ha acabado el máster. Y hoy en día, ¿te acuerdas que te lo recordaba el otro día? Y tú dices, hacemos de mediación, escuchamos sin juicio, un punto de vista del otro, y vemos cuál es el punto, el camino en el que los dos salen ganando. Esa escucha sin juicio es imposible que el padre lo haga al hijo. Y no hablo de juicio como juicio de juzgar, hablo de una valoración de conocer a alguien con unos aspectos preconcebidos sobre esa persona, una idea de cómo es, de cómo reacciona, de cómo no sé cuántos, que no es lo que es.
simplemente es una percepción que tienes de tu hijo, de una faceta de tu hijo que has integrado y es como lo ves, pero detrás hay mucho más. Entonces esa escucha atenta permite generar esa capacidad de intermediación y decir, esto es lo que quiere él y de esta manera. Y te lo... Había una valoración general de varios de los que se han sentado en este Chester comentando esto, y es que se hayan formado fuera. Es decir, que hayan aprendido otras cosas fuera. Yo creo que eso al principio, cuando escuché el concepto, me llamó bastante la atención porque dije, bueno, pues si se pueden formar dentro, mejor, ¿no? ¿Por qué tendrá esta particularidad? Pues yo creo que tanto por el que recibe el candidato como el candidato en sí, que se ha formado fuera y ha visto otras cosas, otras circunstancias, yo creo que es muy enriquecedor haberte formado fuera, unos más tiempo, otros menos tiempo, unos emprendiendo incluso y luego volviendo a la empresa familiar. Yo creo que es muy enriquecedor elegir, ¿no? Desde ese lugar de le recibo y desde ese lugar de yo me acerco, o sea, elijo. No es que trabaje desde los 16 años, desde los 18 años en la empresa familiar y entonces pues ¿qué voy a hacer? Pues no hago otra cosa. Ahí hay un miedo. O sea, el paso de ahí es donde el relevo empieza a enquistarse. Porque si yo le dejo que se vaya, no sé si va a volver. Pero si no le dejo que se vaya y le digo, venga, hombre, pero si te quedas a ayudarme en esto, es como que quiero mantener un hilo, que ese hilo sea desde la dependencia, desde sentirse obligado, desde uno tenga que obligarle porque cree que tiene que ser el hijo, etc. Cuando tú le dejas ir, puede volver o no puede volver, puede que encuentre, y hoy en día, según solo, o sea, es como las oportunidades que de desplazarse, de viajar, la comunicación como es, puedes hablar con una persona de América, otra persona de China, de Asia, otra persona puedes tener contacto, comunicarte, viajar, es tan fácil que se te vaya y no venga, pero claro, déjale ir. ¿Qué pasa? En ese dejarle ir, muchas veces el empresario dice, se ha ido mi hijo y no va a volver, pero es que en ese ir, es donde tú, sin necesidad de que se quede, le estás dejando la puerta abierta, hijo, tú vete y cuando quieras aquí está tu casa. Desde ese lugar, ahí es donde, y cuando lo decía Pedro, yo me acuerdo en uno de los Chester, ¿no? Decía, me gusta que se vayan, qué bueno, porque ahí tú rompes, haces un desapego a lo que tienes que ser, pero aquí tienes tu casa si quieres. Yo sigo manteniendo la empresa en el camino, así que decir, sigo haciendo lo que quiero y que sepas que si tú te vas y quieres volver, aquí tienes también tu casa y te va a permitir ver otras cosas, que esa es la base, ¿no? Es que es una visión diferente cuando ya una empresa ha tenido varios relevos generacionales, ya entiende que, igual que él lo vivió con su padre, el hecho de viajar y ver cosas nuevas, no solo no le separó de la empresa familiar, sino que cuando vino para expandir y llevarlo a otro nivel. Y ese es el punto, pero algunos, y tenemos clientes, me estoy acordando de uno, que decía, es que yo quiero que se queden, pero es que si se van yo sé que pueden no volver. Claro. Y si se quedan, se van a quedar porque tú estás diciendo que no se vayan porque a lo mejor no va a volver. Entonces la libertad esta empresa ya no va a seguir de la misma manera que nació como tú lo hiciste, que es yo hice esto porque yo quería. Me apetecía, me gustaba, me hacía ilusión. Que él venga de forma natural, déjale ir, rompe el vínculo de que necesites que esté y que venga. Y es muy complicado ese aspecto también. Incluso la mediación con los que no se quedan en la empresa. Porque lo que comentábamos antes de esa parte, ¿no? de esos herederos están ahí y esos herederos tomarán decisiones en algún momento. Entonces, yo creo que valorar al que se queda y valorar al que no viene, tener eso equilibrado y poder nosotros como EB Consulting poder aportar esa labor de mediación en si se viene bien, si no viene no hay problema, si viene dónde le podemos ubicar, porque a lo mejor no todos los herederos, por decirlo de alguna manera, tienen que tener cargos, ¿no? Es que no puede ser. O sea, es que es imposible. O sea, eso es complejo. Ni quieren, ni saben, ni quieren. Y las motivaciones, claro. O sea, es que las motivaciones, que tenemos un cliente que me estoy acordando que son dos hermanos y tienen varios hijos, y uno de los hijos está ahí dentro del sistema, pero los otros están en diferentes lugares. Ahora, como este se queda aquí, este es el que va a ser el dueño de la empresa. Vamos a ver, esta empresa es un imperio. O sea, ya los empresarios de hoy en día ya no son, tengo un chiringuito tequeño, no. O sea, hoy en día ya para tener una empresa, quien es empresario ha crecido, ya tiene una estructura que es una compañía, que tiene unos activos, tiene unos beneficios y todos los hijos son socios con derecho a reparto de beneficios. Explico. Hay empresarios que les cuesta ver esto, porque todavía están en la mentalidad de, joder, es que esto es una empresita. No, no es una empresa. Sois ya 30 personas, sois 40, sois 50, sois 25, sois 15. ¿Y esto cuánto factura? Entonces, todos tus hijos pueden tener un derecho. Que se quede uno a dirigir la empresa, ponte un ejemplo. Ese tiene el rol de dirección, pero también es socio. Todos los hijos forman parte de la estructura y son parte del sistema, en que parte como socios, como reparto de beneficios, como socios que tienen que recibir sobre inversiones, y después hay uno que es el director. En este momento, uno que se queda como director, pero ya no es tú
viene tu hijo, te sustituye y es el que va no sé cuántos. No, es un director general que elige toda la estructura de la empresa. Entonces, luego mañana puede ser que este señor se vaya porque se ha casado, porque ha visto otra oportunidad, porque quiere viajar o porque quiere hacer lo que sea y hay que meter a otro. ¿Quién entra? ¿Alguien de arriba de toda la familia, de los hijos, nietos? ¿O entra uno nuevo del sistema? Habrá que ver. ¿Quién decide esto? ¿Lo deciden los dos hermanos? ¿Lo deciden todos? Esto es complicado. Tiene que decidir un externo para decidir un perfil, si es de la familia, que sea por cualidades de la familia. Y esto lo hablábamos con otro Chester aquí, con Diva Kiprotec, que estaba el hijo, y luego me explicaba el padre, ¿no? Que era de este lugar. O sea, la elección era, el padre nos explicaba después del Chester, decía, es que esto nosotros no elegíamos. Yo no he elegido a mi hijo para que esté aquí. Yo era el último que opinaba de esto. ¿Por qué? Porque la empresa es más que yo. Ya es mi hermano y es todos los nietos, los sobrinos. Y esto no lo elijo yo, lo elegirá alguien fuera que dice, pues dice, es tu hijo es el que va a ser. Pues me hace feliz que sea. Pero si no es, también, porque esto es otro concepto. Entonces la empresa, cuando se hace un relevo familiar generacional, la empresa está subiendo a otro nivel, a otro level. Ya no es una empresa familiar en sí, como aquí está el padre, el empresario, pica. No, es una empresa que tiene otro nivel. Es como aquí quien entra se elige con unos criterios que no son familiares. Vas a entrar tú porque eres mi hijo. Eso no se hace así. Y eso en un cliente que tenemos en el que su hija, que él en ningún momento se imaginaba que podía entrar como relevo generacional, hoy es relevo generacional y el padre decía, es que yo creo que no tiene cualidades de liderazgo. Yo la entrevistaba y te acuerdas que hablábamos y decir, wow, esta chica tiene, hay que sacárselo. Porque el padre no lo ve, pero yo lo estoy viendo. Y hay que sacárselo. Y decía a ella, es un reto para sacar tu liderazgo. Y el padre dije, tienes que confiar en ella. Hay que dar un margen. Y a los dos, ¿cuánto tiempo fue, Susana? Yo me acuerdo que estuvimos, sí, pero es que creo que estuvimos como 6 meses y yo creo que a los 4 meses ya estaba la cosa ya muy asentada. El hombre jubilado ya. Y dice, a ver quién me da el relevo, ¿cómo hago esto? Hicimos varios movimientos, entra la hija, hoy que está cerrando, tiene una empresa de mobiliario, la está cerrando, que parece que la está cerrando, pone de jubilación. Bueno, pues está montando un chiringuito duplicado para que la hija lo dirija y el tío con una motivación con 60 y pico años, pero no te creas que va a la empresa, no va. Dice, no, yo estoy presidente de no sé qué, de jubilados de no sé dónde, presidente de no sé cuánto, se hace actividad y le encanta, es así, el empresario tiene que estar en la fiesta y su hija está ahí ilusionada con un proyecto que es transformación literal de las bases de su padre. Su padre tenía una estructura de vender sofás, no sé cuánto, eso ha muerto, pero no ha muerto el sistema ha renacido en un formato nuevo. Iba con ella y le decía, ¿qué te parece, hija, este concepto? Están en Madrid, mira, vamos a ir a verles que les conozca. Y dice, wow, esto me gusta, no sé cuántos. Esto es lo que vamos a montar, vamos. Y el padre que está invirtiendo en su hija y que está haciendo, ¡bum!, creando un vínculo. O sea, el vínculo se ha multiplicado. Ahora, ¿qué pasa? El padre ha tenido que romper los patrones que tenía de creencias de su hija y la hija ha tenido que romper los patrones de creencias que tenía ella y la que creía que tenía su padre de ella. Y uno tiene que estar con ellos. Me acuerdo de las reuniones, un día nos sentamos, que no, Penélope, tira para adelante. Y Paco, espera un momento. Joder, Paco, tienes razón. Y llegando un momento cuando pasaban los meses decía, wow, cómo se escuchan. Es impresionante cómo padre e hija pueden... Una chica que no... Es que nunca había sido empresaria. Nunca había asumido responsabilidades a este nivel. Porque estaba trabajando, creo que era... en una guardería. Y cuando dice, es que está trabajando en una guardería, es que, bueno, pues yo creo que puede salir. Pero es que mi hija nunca ha estado. Yo creo que la podemos sacar. Hoy en día, la veíamos en las reuniones, digo, hostia, ¿cómo se iban las empresas y decían, oye, Susana, vienes conmigo? Es que no sé si me atreveré a decirle esto a la persona para que haga esto. Iba a la reunión y me decía, wow, Óscar, ha dicho esto sí, esto no, así. Y como, wow. Comentabas antes que ¿cuándo empieza el relevo, ¿no? ¿En qué momento empieza? ¿En qué momento acaba? Si es que acaba en algún momento. Bueno, ya más o menos has aclarado que acabar no acaba nunca, o sea que el empresario al final quiere seguir acercándose y seguir aportando, ¿no? desde un lugar, pero sí, ¿cuándo empieza? Quiero decir que esas personas que nos estén escuchando que digan, ¿por dónde empiezo? ¿Cuándo empiezo? Tengo 40, pero tengo mucha energía, tengo 50, tengo mucha energía, tengo 60, tengo... ¿En qué momento? Para mí el relevo empieza en cualquier momento. Porque el relevo, ¿qué es el relevo generacional? Es soltar el control. El padre que tiene una empresa que lleva toda la vida con la empresa controlando todo, cuando viene el relevo es, suéltalo en tu hijo, se ha acabado, ni más. ¿Cuándo lo vas a soltar? Cuando te jubilas, firmas la jubilación y dices que sea lo que Dios quiera, me voy porque me tengo que ir, porque dijo, oye, si yo me quedo, ahí me dejas. Así es, que decir, puede ser así en el momento de la jubilación. Pero ¿cuándo uno trabaja al soltar el control? ¿Cuándo? Desde ya. Yo estoy gestionando el relevo generacional. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que mi empresa funcione tranquilamente, que yo vaya cada día haciendo el rol, la cosa que decir, adaptándome a lo que me va motivando y lo que yo quiero hacer en cada momento, sin sentir que tengo que tener el control de todo. Y mañana cuando entre mi hijo, ¿qué va a entrar mi hijo? ¿A dirigir mi empresa? ¿Pero por qué? ¿Por qué?
o tu prima, pero ¿por qué tiene que dirigir la empresa? Yo sé que mi empresa no la va a dirigir, no tiene por qué dirigirla a mi hijo. Mi empresa está funcionando, hijo, si tú quieres entrar en la empresa, a ver qué cualidades tienes. Porque no lo voy a decir yo, lo va a decir una empresa externa. Fíjate que somos nosotros. Es como, oye, Mateo va por... Pues no lo sé, joder, no sé si va a ser Mateo, pero si lo dice, lo dirá alguien que vale. Pero ¿el relevo cuándo se inicia? Ya entiendo que mi hijo no tiene por qué estar aquí en la empresa. Puede estar o no estar. No es una cosa. Yo sigo el camino y sigo yo haciéndome un empresario en el que el desapego, es decir, que la empresa lleva un flujo de forma natural y cuando entre mi hijo, entre quien sea, entre en ese flujo, para mí la motivación es que entre pudiendo ser él y hacer lo que él disfruta y le hace feliz. Eso es. Y que la empresa siga. Y si es haciendo fotocopias o regando las plantas porque le encantan las plantas, y que meter 20 plantas más aquí en la oficina porque el hijo del empresario le gustan las plantas, pero no es director general, es el que riega las plantas, es el responsable de las plantas, nadie le toca las plantas y es feliz en eso, le dejaría ahí. Y la empresa que va a tener un director general, un director ejecutivo, mano derecha, y va a tener un equipo que dirige la administración, la marketing y todo. Eso es, el relevo generacional empieza ya cuando uno quiera en ese momento. Me lleva a las prioridades, que es algo que trataremos en algún podcast en algún momento, las prioridades del empresario. El padre empresario, vamos a decirlo el padre, estamos hablando de relevo, ¿no? El padre empresario tiene unas prioridades y el hijo tiene otras. ¿Cómo fusionamos esas prioridades sin perder los valores de la empresa, la esencia de la empresa? Esa es yo creo que uno de los grandes retos. O sea, es porque un las reto. cualidades que ve el padre en el hijo son parciales. Es donde está la dificultad. El padre ve en un hijo unas cualidades que es desde su trayectoria de lo que ha visto él, pero es que su hijo tiene otras cualidades que no está viendo, porque ya tiene unos aspectos preconcebidos, tiene un patrón de la creencia de su hijo. Entonces no puede sacar lo máximo de su hijo, porque la relación padre-hijo, ¿qué es el hijo? No, de forma general. ¿Para qué vivimos? Para que nuestro padre nos reconozca y nos valore. ¿Por qué? Nuestro camino como hijos es que nuestro padre nos reconozca y nos valore continuamente. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, en una empresa que un hijo vaya a relevar al padre cuando el movimiento emocional de ellos es que mi padre me reconozca, hay una oportunidad de ver qué cualidades tiene que el padre no está reconociendo. Entonces, hay ese ejercicio que tiene que hacerse en el relevo, con lo cual es muy complejo que directamente el padre vea las cualidades reales, limpias de su hijo y decir, tu hijo vale para esto en la empresa. Y a la vez el hijo. O sea, esa responsabilidad de yo no soy como mi padre, ¿cómo hago para copiar? ¿Cómo hago para... O sea, si mi padre ha traído la empresa hasta aquí, habrá hecho muchas cosas bien, pero es que yo no soy como mi padre. O sea, el nivel de frustración, de dolor o sea, la frustración es como que aparece el mensaje del padre continuamente, perdón que te cortes, como dice, es que a mí esto me ha funcionado, a mí es que esto me va bien, es que esto te lo digo porque a mí me va bien. Y en una parte está obligando, o sea, hay una imposición de que a mí esto me ha ido bien, esto lo haga bien y mantengamos esto. Bueno, no todo. No todo. Yo no digo que lo que diga uno. Entonces, en esa comunicación, en ese tira-afloja, en ese escucharse uno al otro, es donde entramos nosotros. Aprendamos a escucharse uno al otro y decir lo que le gusta a uno sin miedo, porque si no, en el propio día a día entre ellos no sale esto. Y es necesario que se haga para que mañana el vínculo sea fuerte. Es lo más importante, es la base. Claro. El vínculo entre, en este caso, padre e hijo, si es relevo generacional, o en otros podcasts que hemos hablado, ¿no? Y de otro tipo de empresas, el vínculo entre los socios, los hermanos, la pareja. O si no tienes hijos o tus hijos no quieren estar fuera, hay un relevo generacional. Que es que no tengo relevo. ¿Cómo que no tienes relevo? Tienes hijos, pero mis hijos no quieren trabajar. ¿Y qué? Pero tu negocio puede dar activos. Puede haber un tío que lo dirige y que tus hijos reciban de los activos de esta empresa. Has hecho un activo. No tienes que comprar pisos para que genere activos para alquilarlos. No, tu negocio es un activo. Diséñalo que sea un activo para que tus hijos reciban de ese producto, de ese árbol que has sembrado y que puedan a futuro. Monta una estructura que a tus hijos les permita a uno ser periodista y el otro ser farmacéutico, que tiene su sueldo, pero a la vez tiene un activo, que es ese árbol que le sigue dando fruta. Totalmente. Y que ese relevo, cuando el trabajo de delegar le empiezas a hacer ya, como tú dices, hay muchos perfiles en la empresa que quieren apoyar y sumar a este concepto. Y no tiene por qué ser necesariamente familiar. O sea, claro. Al final, relevo generacional puede o no puede ser familiar. Hay muchas personas que tengan esas cualidades, que lleven en la empresa más o menos tiempo, no importa, pero que quieran seguir sacando eso adelante y que con relativamente poco tiempo del empresario o de los herederos puedan seguir funcionando con la empresa adelante como en su día lo creó su padre, su abuelo. Claro, ¿no? Totalmente. Ahí. Así que, bueno, como hacemos siempre, invitamos a los que este tema les haya parecido interesante, pues a compartirlo con nosotros y si podemos aportarles algo ahí, pues
nos ponemos a disposición, ¿verdad que sí? Y mucho ánimo a los que estén en ese momento cercano al relevo, mucho ánimo porque bueno, hay un trabajo interno y hay muchos caminos para un relevo generacional, muchos caminos. Solo hay que ver el camino de tu empresa, el camino que es para tu empresa, ¿no? Y es donde nosotros creo que podemos acompañarles para decir, este es el camino de tu jubilación, que no tienes que irte de la empresa y esta es la forma. Y la forma es cada una de un tipo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio. Igualmente. Como siempre, es un placer. Muchas Se pasa gracias. volando el tiempo y Nos hasta la vemos en próxima. otro ratito. Muy bien. Gracias.